Temas complicados, difíciles, apasionantes, son los que más nos llevan por este camino últimamente y tienen que ver con la vida, la muerte, que es lo que venimos hablando normalmente en los distintos programas. Pero hoy vamos a abrir una puerta diferente, vamos a dar un paso hacia adelante, hacia otra dirección, y tiene que ver con la vida después de la muerte. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién nos puede contar? ¿Quién nos puede orientar y dar su visión? Para eso lo tenemos hoy a Raúl Drubich. Él es escritor y es investigador de temas que tienen que ver con la espiritualidad humana. Así que es un placer tener no solamente a Raúl escritor, sino a Raúl amigo. Gracias por ser parte de este viaje en zapatillas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jackie. La verdad que un placer para mí estar acá y bueno, aportar lo que uno pudo haber estudiado a lo largo de casi 4 décadas del tema. No te pregunto la edad. No, ya con eso podemos sacar la cuenta. Bien. Pero la realidad es que, bueno, es un tema inacabado y que uno tiene algunas aproximaciones a lo que puede suceder después de la muerte, pero que estamos siempre en un proceso de aprendizaje. ¿Por qué nos cuesta tanto ponerle fin a esta vida física? A mí me parece que hay una razón instintiva, que es la de mayor fortaleza, que es el instinto de supervivencia. Y una razón cultural, que tiene que ver con la forma en que el ser humano planteó la muerte, sobre todo en Occidente, como el fin de todo. Cuando nosotros transformamos la idea de la muerte como el fin de todo, o el fin de la vida, definitivamente, y esa idea la podemos hacer seguir un poco más en el tiempo, fuera de este tiempo existencial material, la percepción del trance de muerte es completamente distinta. Y tal es así que ya incluso parte de la ciencia ya está abriendo ventanitas de estudio, ¿no? Ya se le está dando un poquito más de importancia a todo esto. Yo creo que quien marca un antes y un después en el tema es Elizabeth Kubler-Ross, una doctora norteamericana que ella asistía a moribundos y en la asistencia a moribundos ella veía de qué manera la persona tomaba con naturalidad el proceso que le estaba pasando y la forma en que iba a desaparecer de este plano, pero a su vez estaba relacionando invisiblemente y emocionalmente con otras formas de vida que no eran las nuestras. Ella, yo siempre digo, si ella después de décadas de estudio de personas que están muriendo, escribe un libro que se llama La muerte, un amanecer, yo creo que nada mejor que ese concepto de boca de una persona experimentada. Y lo que le costó, ¿no? Lo que le costó poder hablar de este tema, porque estuvo prácticamente, no sé si prohibida es la palabra, pero sí como que se le fue quitando credibilidad a su trabajo, porque primero, bueno, tenía como mucho espacio en lo profesional, pero cuando entró a meterse con estos temas a la ciencia no le gustó mucho. Sí, efectivamente, su vida que está contada en una biografía, en una autobiografía, bueno, muestra que hasta le prendieron fuego a la casa. Claro, exacto. En esa época me acuerdo que fue una de las pioneras en lo que tenía que ver con el tema del SIDA o la peste rosa, como se las conoció en su momento, y ella tenía pequeños albergues donde asistía a las personas con esta enfermedad y bueno, le han llegado tal cual como decís vos a incendiar. Sí, igual, cualquier libro de Elizabeth Kubler-Ross es un libro revelatorio, es un libro que ilumina. Sí. Y que, bueno, para los que estamos un poco más en tema y que podemos decir aceptamos la vida después de la muerte, nos clarifica muchísimo, pero para quienes no, es el primer escalón, me parece a mí. Es para empezar por lo menos a pensarlo, pero vamos a ir, otro día vamos a hablar con los que dicen no, o quizás con lo que hablemos ahora, el que dice no, dice bueno, por lo menos lo voy a escuchar. Y me gustaría que empecemos a introducirnos más en si existe, cómo nos damos cuenta, qué sabemos, quién investigó, cuántas preguntas surgen, que son muchas, ¿no? Sí, la verdad que daría para dar una clase, digamos, de esto, porque las vertientes sobre las cuales se sostiene la vida después de la muerte son muchas, no es una sola. La más importante es la intuición humana. Ay, cómo nos cuesta escucharnos. Claro, es lo que uno siente y que es lo que ella descubre. Cómo descubre que el moribundo se da cuenta que va a morir, pero a su vez
de que se abre una nueva perspectiva. Claro. Que eso lo experimenta solamente el que está en ese trance, ningún otro. El que lo ve de afuera lo ve como otra cosa. Y hasta con miedo. Claro. Y después los testimonios más importantes sobre los que la ciencia se apoya son los testimonios de las personas que tuvieron experiencias de cuasi muerte o experiencias cercanas al morir. Sí, esos casos en particular son los que despertaron el primer paso a muchos estudios, ¿no? E incluso la ciencia médica todavía está dividida, no es que todo el mundo lo acepta. Sí, pero la verdad que lo que uno pudo haber visto a lo largo del tiempo, que esto empezó más o menos en la década del 70 del siglo XX, con Raymond Moody. Bien, eso, ¿podemos conocer un poquito de toda esa historia para poder llegar hoy a lo que estamos contando? Sí, Raymond Moody escribió el libro Vida después de la vida, o Vida después de la muerte, de acuerdo a los títulos que estén publicados, que fue, digamos, un médico que hizo una investigación en hospitales y clínicas, hablando con enfermeras y a su vez con los pacientes, que empezaron a declarar por primera vez en forma pública qué es lo que habían pasado a través de ese momento en el cual se los daba por muertos o que tenían una muerte clínica, pero ellos se desprendían de su cuerpo, eran capaces de verlo desde arriba y a su vez hicieron como un pequeño viaje. Raymond Moody lo que descubre con cientos de testimonios de esta naturaleza es que las características de esos viajes tenían puntos en común. Que bueno, mucha gente ya los conoce, otros no, ¿no? Vamos a repasarlo. La idea es que... por ejemplo... porque por ahí que alguien que no se anima dice, ay, a mí me pasó y ahora ya me lo están validando. Sí, o sea, sí. esto es real, no lo estoy real. inventando. Es así, tal cual. Incluso cuando uno habla de estos temas en cualquier lado, siempre aparece un caso. Pero normalmente lo que ocurre es, bueno, a través de un accidente, un estado de coma, una muerte súbita, la persona es trasladada a un centro asistencial y mientras es... digamos, auxiliado médicamente, empieza a verse desde arriba. Ve su cuerpo que está trabajado por los médicos, que lo están moviendo, que le están haciendo cosas. Y eso es lo primero que relata cuando vuelve. Escucha, dicen, bueno, no, ya se nos va. Todo lo que ocurre normalmente en un caso de esta gravedad. Posteriormente, si el proceso sigue, lo que la mayoría hablan es de atravesar un túnel, que es famosa, es una alegoría hermosa, que es como es un paso entre la vida corporal y la vida espiritual, y luego es el encuentro con luces, seres lumínicos o luminosos, y a veces con algunos familiares fallecidos. Y después otra de las cuestiones muy comunes en este tipo de fenómenos es un proceso de revisión de vida. La persona, esa conciencia desprendida, observa como en un flash las partes más importantes de su vida y queda impactada. ¿Qué ocurre? Vuelven al cuerpo, no sabemos cuál es el motivo por el cual se van y vuelven, es como que volverían a encarnar o a tomar ese cuerpo, y eso le queda todo el recuerdo completo. Que si sería una alucinación no tendrían ni una buena experiencia, no recordarían todo eso. Sí, se rebate científicamente porque las condiciones en las cuales está el cerebro de esa persona en ese momento no estaría en la capacidad de tener siquiera el recuerdo o la memoria de lo que está viviendo. Entonces, es obvio también, que se produce en otro ámbito. Claro, y podemos pensar que entonces el cerebro no es el generador de la conciencia, sino que es apenas un transmisor de algo más que se instala en nuestro cuerpo, digamos, como diciéndolo muy simple. La conciencia se desprende del cuerpo, el cuerpo puede tener un estado cerebral nulo, y la persona sigue percibiendo, escuchando, razonando y viendo. Desde esa perspectiva espiritual, no sé cómo llamarle, de conciencia astral, pero sigue su vida. Es decir, si es una prueba sobre la vida después de la muerte, yo creo que sí, que es una de las pruebas más sólidas de la vida después de la muerte. Y más impactante para todas las personas. Yo conozco una sola
persona que ha transitado por esto, la conocí hace 10 días atrás, en todos estos años de trabajo, uno siempre espera, uno cree, lee y se contacta con gente que sabe que lo hace de manera cierta, pero vos tenés la ilusión siempre de encontrar a alguien que te lo cuente en primera persona, y bueno, encontré una persona que obviamente todavía está en un estadio donde no lo cuenta, simplemente que tuvimos unos segundos donde pudo hacerlo, y es tal cual como vos lo decís, pueden cambiar algún que otro detalle, pero la esencia de lo que pasa es exactamente lo que terminás de contar. Sí, incluso lo más llamativo de toda la fenomenología de la experiencia cercana a la muerte es la transformación. Claro. Que es algo que realmente es increíble. ¿Sos más bueno? ¿Te volvés más bueno? A veces se ponen más malos. No. ¿Por qué? Porque en el sentido de que la persona despierta a otra naturaleza de la vida. Y a veces no condice con la que era anteriormente. Y De eso verdad, es muy esto yo no lo había escuchado, sí, honestamente. por ejemplo, las personas que, no sé, dedicaban mucho tiempo a su trabajo o a la vida material o a obtener cosas, cuando vuelven tienen un desapego muy grande. Entonces ahí ya se estructura como un desfasaje enorme entre ese yo o ego que regresó de esa experiencia y Claro. el anterior. La persona tiene que hacer todo un proceso de readaptación, incluso con relaciones laborales, relaciones personales, amorosas. Realmente está dentro Claro. de otro. ¿Cómo volvés a encajar en ese mismo lugar, no? Claro, una cosas. cosmovisión muy distinta. Y no, otra de las cosas que pensaba con respecto a este tema tiene que ver con las visiones de fin de vida, ¿no? Que también pueden ser, yo estoy convencida de que lo son, pero bueno, doy espacio a que pueda no serlo también, que es esa gente que nos viene a buscar, ¿no? Que podemos ver incluso hasta un año, me ha pasado hasta un año antes de la muerte de alguien, que la persona que está muriendo no tenga miedo de morirse, tenga miedo quizás al sufrimiento, que le tenga miedo a un montón de otras cosas, pero no tiene miedo a morirse. El miedo a la muerte lo tenemos los que estamos quizás al lado, porque cuando nos empieza a decir que estuvo con fulano, mengano, y esa persona murió hace ya mucho tiempo, nos da como esa impresión o esa cosita, pero si vos prestás atención a esa persona, está sumamente tranquila que está compartiendo tiempo con esta persona que ya murió. Sí, hemos compartido algunos casos de fenómenos donde la revelación que hace la persona que está en ese trance de morir, la revelación que hace sobre la visita de un familiar es increíble, porque en muchos casos manifiesta la visita de un familiar del cual no tenía conciencia de que había fallecido. Sí. O sea que es impresionante. Revela. Secretos familiares hasta que salen a la luz muchas veces, ¿no? Claro. O sea, como decíamos antes, no todo lo vamos a derivar de que es un espíritu o un alma que lo vino a buscar, no todo, pero sí hay muchísima evidencia. Sí, yo ocurre. Creo que se puede dividir bien entre lo que es una visión y lo que es una alucinación, que clínicamente están muy bien marcadas, muy bien divididas. Las personas que tienen estas visiones de fin de vida tienen una paz total en todo momento y continúan con el recuerdo de lo pasado. Cuando hay alucinaciones suele haber desesperación, angustia, no hay recuerdos y bueno, ese es el hilo fino a veces, ¿no? Que uno tiene cuando está acompañando a alguien, cuando hay una parte que cree, una parte que no cree, y que cuando tiene una visión de fin de vida no hace falta medicar absolutamente nada, hay que simplemente acompañar. Yo siempre digo que si uno cambia la perspectiva de la muerte, vuelvo al título del libro de Elizabeth Kubler-Ross. La muerte debería ser una primavera luminosa, no un invierno oscuro. Es una elección. Y realmente cuando eso se incorpora en el saber de la persona, prácticamente vamos a ver que todo el trance de la muerte es solamente un proceso. Y tenemos que estar, la importancia de la información a todo esto, ¿no? Porque nosotros por ahí lo charlamos muy naturalmente porque estamos muy acostumbrados, porque no es un tema familiar, porque los dos tenemos trabajado nuestra propia muerte, podemos ver las cosas desde otro lugar. Pero
Cuando por ahí uno no se permitió tener este tipo de gimnasia, a mí me gusta ver esto también como una gimnasia espiritual de alguna manera. Le dedicamos mucho tiempo al cuerpo físico, con los maquillajes, con el gimnasio, nos vemos fantásticos, pero no estamos todo el día maquillándonos ni todo el día en un gimnasio, le dedicamos un momento. Si pudiéramos hacer eso mismo con nuestro propio espíritu, ¿cuán diferente sería todo este desarrollo que vos estás contando? Sí, así es, así es. Incluso cuando uno incorpora este tipo de ideas, se incorpora con mucha naturalidad al pensamiento, porque es como decíamos al principio, el primer valor es la intuición. Y ni bien uno abre el campo a ese conocimiento, la intuición confirma precisamente que estamos en el camino correcto, que la vida es un acto de transformación, como el nacimiento lo es, la vida también, la muerte también. Son actos de transformación de la vida entre distintos niveles, digamos, de existencia. Raúl, me encantaría seguir hablando y lo hacemos normalmente. Acá tenemos mucho menos tiempo, no significa que no vamos a tener otro encuentro, pero antes de irnos me gustaría que nos compartas tus libros, porque sé que escribís, que investigás, y bueno, que compartamos qué es lo último que escribiste, dónde lo podemos conseguir, y bueno, si hay algún otro proyecto, si hay algo que tengas en mente. Sí, yo con respecto al tema... Yo hace muchos años que estoy, digamos, en un proceso de reedición, digamos, de las ideas acerca de la vida después de la muerte, y escribí este ensayo que se llama La frontera incierta. ¿A dónde lo podemos mostrar? Si me dicen... Ahí creo que se ve. Ahí está. Tiene como motivo una cuestión de algo personal, ¿no? Como una forma de reverme y rever el proceso de la vida después de la muerte y el proceso de la relación que los seres humanos tenemos con esas almas o espíritus que ya se han ido. Básicamente trabajé sobre esa idea en este libro. Por eso se llama La frontera incierta, porque, como dijimos al principio, estamos todavía con una gran incertidumbre acerca de lo que sucede realmente después de fallecer. Y digo acá que solamente el que puede testimoniar eso es el que murió. Y como nosotros no morimos, no podemos testimoniarlo. Y lo hacemos a través de suposiciones o investigaciones. Y confiando en la gente que murió, pero volvió después de esas experiencias cercanas a la muerte, que ahora se le dicen también experiencia de muerte real. Pero bueno, confiamos en que no pueden ponerse de acuerdo tanta cantidad de personas que no se conocen entre sí, historias en distintos lugares del mundo y que bueno, que forman parte de... Y de miles de testimonios que son lo que ya se llama el testimonio natural o cotidiano o doméstico, de percepciones concretas del fallecido después de su muerte, por parte de familiares o de otras personas. Vamos a seguir hablando porque esta es otra puerta nueva que podemos abrir. Correctamente. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Un placer, Jackie.